Al volver a la vida decidí dejar que Eliza Vance tuviera lo que quería, esta vez sin que yo me interpusiera en su camino. Ella podría estar con el hombre al que realmente amaba. Entonces, tal vez no moriría con un arrepentimiento de por vida. En mi 50º año, Eliza, de 55 años, se suicidó sin previo aviso. Esa mañana había sido la de siempre, desayunando conmigo. Incluso me felicitó por la nueva sopa de pollo con fideos que había preparado, diciendo que estaba buena y que se había comido 2 tazones. Pero cuando regresé del supermercado esa tarde, la encontré en la cama, ya sin respirar. Sobre la mesita de noche había una caja vacía de pastillas para dormir. Eliza había sido médica durante décadas, una célebre cirujana con una pared repleta de placas. Conseguir un sedante potente no le habría resultado difícil. La dosis fue masiva, no había ninguna posibilidad de traerla de vuelta. Aturdido por el dolor y la confusión, me encargué de los preparativos. Solo cuando finalmente entré en el estudio al que nunca me había permitido acceder, rebuscando entre sus cosas, descubrí los secretos que había ocultado durante toda su vida. Eliza había estado profundamente enamorada de otra persona, un hombre al que había adorado en la universidad llamado Derek Shaw. La mañana de su muerte recibió la noticia de su fallecimiento. Eligió poner fin a su vida como último tributo a su amor. En su cajón había una foto de él, de pie bajo la arboleda del campus, vestido con un traje gris oscuro, guapo y elegante. Él era tan impactante como Eliza, con ese mismo aire erudito y una intensidad tranquila que siempre supe que yo no tenía. Había sido la fuente de mi inseguridad durante décadas. La foto era antigua pero estaba perfectamente conservada, prueba de lo mucho que la apreciaba. Junto al cuadro encontré una caja grande de cartas sin perfume. Durante décadas, Eliza le había escrito a Derek desahogándose con el anhelo que nunca se había atrevido a expresar en voz alta. Pero por temor a perturbar su vida, nunca se las había enviado por correo. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero me quedé allí sentado, con las manos temblando mientras las abría una a una. Las leí todas, en una vigilia masoquista que duró toda la noche, desde el anochecer hasta el amanecer. Entre las líneas de su densa y elegante escritura descubría una Eliza completamente diferente. La mujer que yo conocía era fría, a veces pasaba todo el día sin dirigirme más de 2 palabras. Siempre había asumido que simplemente era introvertida por naturaleza y que se había acostumbrado a ello con el paso de los años. Pero la mujer que escribió esas cartas era fogosa y apasionada. Sus emociones eran tan intensas que prácticamente traspasaban el papel. Nunca supe que tuviera una necesidad tan poderosa de expresarse y de compartir. Le escribía a Derek sobre cada pequeña cosa de su vida, los nervios que la mantuvieron despierta toda la noche antes de su primera cirugía, su primer ascenso, la primera vez que recibió un premio, la vez que un paciente con mal genio le gritó, la vez que estuvo en un viaje de negocios y comió una porción de pizza neoyorquina de la que él siempre había hablado maravillas, o la vez que estuvo enferma con un terrible dolor de cabeza. Ella nunca me contó nada de eso. Incluso cuando le preguntaba, lo ignoraba, sin mostrar ningún deseo de confiar en mí. Recuerdo cuando consiguió su primer ascenso, le preparé una gran cena de celebración, pero no llegó a casa hasta después de las 10. Ignorando la comida sobre la mesa, simplemente dijo, ya celebré con mis compañeros y fue a lavar los platos. En otra ocasión, después de que un paciente la regañara, llegó a casa de mal humor y se encerró en el estudio. No tenía ni idea de qué le pasaba hasta que llamé a una de sus compañeras de trabajo. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho, me respondió fríamente, ¿de qué serviría decírtelo? ¿Cómo podrías ayudar? ¿Sabes algo sobre cómo funciona un hospital? Ya de por sí sensible e inseguro, me quedé sin palabras. Entre las cartas encontré un pequeño paquete aparte, cuidadosamente atado con una cinta de seda. Al abrirlo vi que allí estaban las pocas cartas que Derek le había escrito. Se habían reencontrado hacía más de una década. Ella se encontraba en un viaje de negocios al sur cuando alguien organizó una reunión de exalumnos y se reencontraron. Eliza se enteró de que la vida de Derek no había sido fácil. Se había casado con la hija de un rico empresario y disfrutó de unos años de prosperidad, pero entonces su esposa desarrolló una adicción al juego y lo perdió todo. Al escuchar su historia,
Elisa quedó desconsolada. Al día siguiente fue al banco y le transfirió $10,000. A partir de entonces, sus cartas de anhelo no se limitaron a la caja, ocasionalmente incluso enviaba una por correo y, junto con ella, un giro postal. Durante más de 10 años, Elisa había estado apoyando a Derek en silencio. Hace 8 años, Elisa decidió vender la antigua casa que teníamos, la primera que habíamos comprado. Me comentó que una amiga suya que trabajaba en investigación farmacéutica tenía un nuevo proyecto prometedor que necesitaba inversores y planeaba invertir la totalidad de la venta, casi $80,000, en ello. Cuando intenté pedir más detalles, me lanzó esa mirada fulminante y despectiva que había llegado a temer. ¿Por qué preguntas? No es que lo fueras a entender. Eso me dejó sin palabras. Un año después, me acordé y pregunté si el proyecto estaba terminado. Los proyectos farmacéuticos tardan años, espetó con impaciencia. No es tan rápido. Nunca volví a preguntar. Fue gracias a las cartas de Derek que finalmente supe a dónde iba realmente el dinero. Hace 8 años, el hijo de Derek necesitaba estudiar en el extranjero y la llamó llorando, contándole lo difícil que era la situación. Elisa decidió vender la casa y transferirle la suma total a Derek para pagar la educación de su hijo. Derek le escribió una larga carta de agradecimiento, en la que sus palabras rebosaban de pesar por lo que habían perdido. En la era de los teléfonos inteligentes, seguían optando por escribir cartas a mano, una forma singularmente romántica de conmemorar su pasado. Qué poético, si tan solo las cartas me hubieran demostrado que amaba a otra persona. Habría sido doloroso, pero soportable. Después de todo, sus décadas de frialdad habían erosionado hacía mucho tiempo el intenso amor que una vez sentí por ella. Mis sentimientos se habían desvanecido, dando paso a un silencioso deber familiar. Amar hacía años que no me importaba eso. Lo que realmente me destrozó fue un documento médico, un informe quirúrgico. Justo antes de nuestra boda, Elisa se había sometido a una tubilicación. Tras esa serie de sobresaltos, me sorprendió la calma que sentí cuando el abogado de Elisa llegó con su testamento. Al enterarme de que había dejado toda su parte de nuestros bienes al hijo de Derek, ni siquiera pude esbozar una sonrisa cínica. Acompañé cortésmente al abogado a la salida y bajé a comprar algunos víveres. Elisa había muerto, pero yo aún tenía que vivir. Ella le había dejado una buena cantidad al hijo de Derek, pero como su esposo durante décadas, yo tenía derecho a mi mitad. Me bastó para vivir cómodamente el resto de mis años. Solo tenía 50 años. Con buena salud, me quedaba mucha vida por vivir. Tuve que empezar a planificar cómo gastarla, pero nunca te lo esperas. Mientras cruzaba la calle, un coche que circulaba en sentido contrario perdió el control y se dirigió a toda velocidad hacia mí. Mi último pensamiento consciente fue la imagen surrealista de mi propio cuerpo volando por los aires. Cuando volví a despertar, el rostro que me devolvía la mirada desde el espejo tenía 15 años, era juvenil e inexperto. Me quedé atónito. Renací. En cuanto salí, me encontré de frente con la tía Carol, la madre de Elisa, que justo estaba entrando al jardín. Leo, ¿ya tienes todo listo? Vine para ayudarte a llevar tus cosas. Entonces lo comprendí. ¿En qué momento estaba? Me maldije a mí mismo. ¿Por qué no pude haber regresado 2 meses antes? Quizás entonces podría haber salvado a mi padre. Hace 2 meses, mi padre estaba trabajando en la mina de carbón cuando vio desprenderse una roca. Apartó de un empujón al hombre que estaba a su lado. Ese hombre vivió. Mi padre quedó destrozado al instante. Mi madre murió al dar a luz, así que mi padre me crió solo. Después de que él se fue, me quedé sin familia. Como hijo de su Salvador, los padres de Elisa fueron increíblemente amables conmigo, trayéndome constantemente comida y ropa. Incluso me prometieron a su hija, Elisa, la única estudiante universitaria de todo nuestro pueblo, el orgullo de Avonwood. En aquel momento, estaba más que dispuesto. Elisa era bella, serena, elegante y culta. No había un solo chico en el pueblo que no estuviera enamorado de ella. Cuando volvía a casa de la universidad durante las vacaciones,
los chicos se quedaban merodeando por su casa con la esperanza de echarle un vistazo. Así que, cuando acepté la propuesta de Danzas, la bondadosa tía Carol me sugirió que me mudara con ellos. Me dijo que en cuanto Elisa volviera a casa para el verano, nos casaríamos. En mi vida pasada, hice lo que me pidieron. Me mudé a su casa y me casé con Elisa. No esbozó ni una sonrisa durante toda la ceremonia, pero lo atribuí simplemente a su seriedad. Ahora que tengo una segunda oportunidad, me niego a volver a vivir esa vida. Tía Carol, dije, he estado pensando. No me voy a mudar. ¿Qué? Creí que ya habíamos llegado a un acuerdo, dijo sorprendida. Además, con el funeral tan reciente, ¿no te dará miedo quedarte aquí sola? Esbocé una leve sonrisa. El hombre que falleció era mi padre. Él me amó más que nadie. ¿Por qué habría de tenerle miedo? Pero, como tía Carol, seguí adelante con firmeza. Olvidémonos de la boda con Elisa. Todavía soy joven. No tengo prisa por casarme. Respiré hondo. Además, Elisa es brillante. Probablemente ya tenga novio en la universidad. Ella no. La tía Carol lo dijo con certeza. Le escribí el mes pasado y también le hablé de ti. Ella me respondió. Ella no se negó y no mencionó nada sobre tener novio. Ella ya se lo había dicho antes. Nunca lo entendí. Si Elisa amaba a Derek, ¿por qué no rechazó casarse conmigo? Había cientos de maneras de devolver un favor. Una mujer tan inteligente como ella seguramente habría encontrado una solución que no implicara sacrificar su felicidad. ¿Acaso su sentido del deber era más importante que el hombre al que amaba? Cualesquiera que fueran sus razones, no importaba. No pensaba casarme con ella. Miré a la tía Carol con los ojos muy abiertos, llenos de inocencia. Todavía no quiero casarme. Hay una diferencia de edad de 5 años entre Elisa y yo. Siempre la he considerado como una hermana mayor. La tía Carol me acarició suavemente la cabeza. Tienes razón. Leo sigue siendo solo un niño. Es demasiado pronto para hablar de matrimonio. En mi vida anterior, la tía Carol siempre había sido buena conmigo. Ella y el señor Vance eran personas honestas que sentían que le debían la vida a mi padre y querían recompensarme con lo mejor que podían ofrecer. Su hija era su mayor orgullo. Casarme con Elisa fue su manera de asegurarse de que estaría cuidada para siempre. Sus intenciones eran buenas, pero no entendieron que no se puede forzar un corazón. Elisa, agobiada por la piedad filial y la deuda de su familia con la mía, había asumido en silencio la responsabilidad que me correspondía. Ella renunció al chico que amaba por mí. Debió de sentirse muy agraviada. Esta vez, yo no sería el obstáculo en su historia de amor. Y tal vez así no moriría llena de arrepentimiento. En cuanto a mí, viviría mi propia vida. Hijo, si no quieres ser mi yerno, entonces puedes ser simplemente mi hijo, dijo la tía Carol con afecto. Solo tienes 15 años y no hay nadie que te cuide. De ahora en adelante, piensa en mí y en tu tío Red como tu mamá y tu papá. De acuerdo, gracias, tía Carol. ¿Y cuáles son tus planes ahora? Quiero estudiar, dije, con la mirada fija. En esta época, justo después de que se reformara el sistema de acceso a la universidad, casi nadie en un pueblo rural como el nuestro cursaba estudios superiores. En los alrededores, Elisa fue la única que logró ingresar a la universidad en los últimos años. En mi vida anterior, influenciado por mi entorno y la falta de dinero, pensaba, como la mayoría de los chicos del pueblo, que terminar la escuela secundaria y saber leer era suficiente. Llegas a cierta edad, te casas con alguien decente y dedicas tu vida a trabajar para tu familia. Una vida sencilla, pero así vivía la mayoría de la gente que conocía. Pero después de décadas con Elisa, después de presenciar cómo cambió el mundo, comprendí la verdadera importancia del conocimiento y de un título universitario. Podía percibir el desprecio de Elisa por mi falta de educación. Nunca me presentó a sus compañeros ni a sus amigos. Ella nunca traía gente a casa. Sentía envidia de esas personas educadas con carreras respetables. Quiero ser como ellos, refinado, exitoso, capaz de valerme por mí mismo.
En aquel entonces, casarse con Elisa era como ganarse la lotería. Ella era la mujer que amaba y la persona más brillante que conocía. Me llené de alegría y esperanza. Aunque mi amor por ella fue muriendo lentamente durante nuestro matrimonio, nunca me sentí engañado. Una vida sencilla era una bendición. No se puede tener todo. No fue hasta que supe de su arrepentimiento. Le pregunté a la tía Carol si podía pedir prestados los viejos libros de texto de Elisa, y ella muy generosamente me los trajo todos. Los examiné. Los apuntes y los exámenes de práctica tenían ya algunos años. La mejor librería estaba en la capital del estado, así que decidí hacer un viaje para comprar los materiales más recientes. Los viajes ya no estaban tan restringidos. Solo necesitaba una carta de presentación del alcalde de la ciudad. La tía Carol me ayudó a solucionarlo. También me dio un gran paquete de cosas para llevarle a Elisa, cuya universidad estaba en Morgantown. Una vez en el campus, pedí indicaciones y me dirigí a su residencia estudiantil. Desde lejos, vi una multitud reunida. Al acercarme, vi a las dos personas que estaban en el centro de todo. Eran Elisa y Derek Shaw. El apuesto y bien vestido joven sostenía un ramo de flores, declarando con audacia sus sentimientos a la radiante muchacha que tenía delante. Así fue como sucedió. Un hombre podría simplemente confesar abiertamente su amor. Al mirar a Derek, no sentí más que envidia. Envidia por su confianza, por su valentía. Elisa Vance, me gustas. ¿Quieres ser mi novia? La gente a su alrededor susurraba, «Wow, el chico más guapo del departamento de inglés del campus se está declarando a la genio de la Facultad de Medicina. Son la pareja perfecta». Así pues, incluso entonces, eran vistos como la pareja ideal, y yo era el villano que los había separado. No me extraña que Elisa me tratara con tanta frialdad en nuestra vida pasada. Lo siento, Derek. No puedo. La voz fría y magnética de Elisa resonó en el aire, dejando a todos boquiabiertos. En realidad, ella lo había rechazado. Ella lo rechazó. Un estudiante jadeó. Los ojos de Derek se apagaron al instante, y su voz se llenó de decepción. ¿Por qué hay algo malo en mí? No, Derek, eres maravilloso, dijo Elisa, sacudiendo la cabeza con una sonrisa triste. Pero no puedo estar contigo porque estoy en casa, Elisa, grité, interrumpiéndola. Lo entendí. En nuestra vida anterior, así es como ella lo había rechazado, diciéndole que tenía un prometido en su país. Derek se marchó con el corazón roto. Ella había regresado a casa para casarse conmigo y pasó el resto de su vida incapaz de dejarlo ir. Esta vez me negué a ser la causa de su tragedia. Los dos se volvieron para mirarme. El rostro de Elisa reflejaba una mezcla de sorpresa y pánico. Frunció el ceño. Leo, ¿qué haces aquí? ¿Quién es?, preguntó Derek, mirándome fijamente. Le sonreí cálidamente. Hola, soy Leo Miller. Soy el hermano menor de Elisa. ¿Hermano? No tenéis el mismo apellido. Un primo. El tono de Derek era ligeramente acusatorio. Soy el ahijado de sus padres, expliqué. Nuestras familias viven una al lado de la otra, así que crecimos juntos. Ella es como una verdadera hermana para mí. Después de que yo insistiera en cancelar el compromiso, la tía Carol dijo que me adoptaría como su ahijado e incluso organizaría una pequeña fiesta para hacerlo oficial. Al escuchar mi explicación, la hostilidad en los ojos de Derek disminuyó visiblemente. Pareces bastante joven. ¿Cuántos años tienes? Incluso esbozó una leve sonrisa. 15. Hago todo lo posible por actuar como un niño inocente. 5 años menor que nosotros. Solo eres un niño. Esta vez su sonrisa era sincera. Leo, ¿estás aquí para hablar con Elisa? Oh, vine a la ciudad a comprar material de estudio. Interrumpí, sosteniendo el paquete en alto. La tía Carol me pidió que te trajera esto. Ella lo tomó. ¿Materiales de estudio? ¿Planeas ir a la universidad? Mi voz fue fuerte y clara. Voy a entrar en la universidad.
Con una multitud de curiosos que seguían observándola, Elisa ya no quería ser el centro de atención. Dejó el paquete en su residencia estudiantil y rápidamente nos alejó a Derek y a mí de la multitud. No me callé mientras caminábamos. Derek, le estabas pidiendo a mi hermana que fuera tu novia, parloteaba. Qué suerte tiene ella de que un chico tan guapo como tú le confiese sus sentimientos. Pero Elisa, ¿por qué dijiste que no? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Elisa se quedó momentáneamente sin palabras al mirarme. Derek finalmente asimiló la realidad de su rechazo. Se volvió persistente, agarró la manga de Elisa. Sí, ¿por qué me rechazaste? Si no me das una respuesta clara hoy, no voy a dejarlo pasar. De repente, una expresión de comprensión iluminó su rostro. Esto no se parece a una de esas historias antiguas, ¿verdad? No tendrás algún tipo de prometido de la infancia en tu ciudad natal, ¿verdad? Elisa se estremeció, su culpa era evidente. Me miró de reojo, dudando. De ninguna manera respondí por ella. Soy de la misma ciudad. Si tuviera prometido, ¿no crees que lo sabría? De hecho, la tía Carol me pidió que averiguara si Elisa tenía novio aquí en la escuela. Dijo que Elisa es muy tímida y nunca le cuenta nada a su familia, así que se muere de curiosidad. ¿En serio? Derek se animó y se volvió hacia ella. Entonces, ¿por qué me rechazaste? ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? Lado de Elisa. Soy yo quien no es lo suficientemente buena para ti, Derek. Creciste en la ciudad, tus padres tienen empleos estables en fábricas y tu familia tiene una buena posición económica. Yo provengo de una familia rural pobre, tus padres nunca me aprobarían. Lo único que importa es que yo te apruebo. ¿A quién le importa lo que piensen? Derek estaba realmente feliz ahora. Por eso dijiste que no. ¿Qué te genera inseguridad? Sacas muy buenas notas, eres hermosa y eres la alumna favorita del profesor. Una vez que te gradúes, te quedarás en la ciudad y te convertirás en médica. Te espera un gran futuro. Ese es el futuro, dijo Elisa, su voz apagándose con tristeza. No me importa. Esa no es una excusa suficiente. Derek la miró fijamente. Te lo preguntaré una vez más. Me gustas, Eliza Vance. ¿Quieres ser mi novia? Si vuelves a decir que no, mañana me buscaré una nueva novia. Sabes, hay muchas chicas a las que les gusto. Elegiré la mejor y empezaré a salir con ella inmediatamente. Ante la presión implacable de Derek, Elisa finalmente cedió. Está bien, podríamos estar juntos. Derek arqueó una ceja. Tan reacio. ¿Te gustó o no? Elisa asintió frenéticamente. Sí, por supuesto que sí. ¿A quién no le gustarías? Eso hizo reír a Derek. La abrazó con cariño y apoyó su cabeza en su hombro. Leo, amigo mío, has venido desde tan lejos. No debió de ser fácil. Permíteme invitarles a una rica comida en la cafetería. Debía de estar de muy buen humor, porque tuvo la generosidad de invitarme a los 2 platos más caros de la carta. Después de comer, Elisa me acompañó a la librería para comprar mis materiales. Derek quería venir, pero tenía clase esa tarde. Nada de faltar a clase, le dijo Elisa con severidad. No le quedó más remedio que regresar. En la librería, se lo pregunté sinceramente. Elisa, ¿ya has hecho esto antes? ¿Puedes ayudarme a elegir los libros de repaso más útiles? Después de terminar, me acompañó hasta la estación de autobuses. En el camino, intentó decir algo varias veces, pero se detuvo. Finalmente, justo cuando estaba a punto de subir al autobús, habló. Leo, ¿mis padres te comentaron algo sobre nosotros dos? ¿Sabes a qué me refiero con casarse? Sonreí. Elisa, solo tengo 15 años. No quiero casarme ahora mismo. Solo quiero estudiar. Pero tu padre salvó a mi padre, es una deuda enorme. Tenemos que devolverlo de alguna manera. Entonces ayúdame con mis tareas escolares, ayúdame a entrar también en la universidad. Podemos llamarlo reembolso.
La miré con los ojos llenos de sinceridad. ¿No quieres casarte conmigo porque te gusta otra chica?, preguntó de repente. Me desmayé de inocencia. ¿Cómo quién? ¿Por qué me gustaría otra chica? Elisa me miró, con un dejo de alivio en la voz. Tienes razón. Todavía no eres mayor de edad. ¿Qué sabrías tú sobre gustarte a alguien? Me acarició la cabeza como si fuera un niño pequeño. Vete a casa y estudia mucho. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirme. Lo haré. Me quedé de pie en la puerta del autobús, volviéndome para saludarla con la mano. Adiós, Elisa. Pasé los siguientes 6 meses en casa aprendiendo por mi cuenta el currículo de la escuela secundaria. Mi tía Carol consiguió que el alcalde me ayudara a inscribirme para el examen de ingreso a la escuela secundaria en la capital del condado. Aprobé y entré en la mejor escuela secundaria de la ciudad. Durante los siguientes 3 años viví en la residencia estudiantil, exprimiendo cada minuto posible del día para estudiar. Incluso comía con un libro de texto en la mano. Quizás fue porque siempre la llamé hermana, pero Elisa pareció aceptar su nuevo papel en mi vida. Ella se mostró mucho más cariñosa conmigo que en nuestra vida anterior. La facultad de medicina era exigente y ella estaba saliendo con alguien, pero aún así me escribía a menudo preguntándome cómo estaba. Mis cartas de respuesta siempre estaban llenas de preguntas sobre mis estudios. Elisa se había esforzado muchísimo para convertirse en la única estudiante universitaria de nuestro pueblo en años, y sus profesores la adoraban. Evidentemente, sabía un par de cosas sobre estudiar, no iba a dejar que ese recurso se desperdiciara. Ella respondía pacientemente a todas mis preguntas y con frecuencia me enviaba por correo las guías de estudio más recientes. 3 años después, mis resultados del SAT fueron brillantes, el 5º mejor de todo el estado. Cuando Elisa se enteró, hizo un viaje especial a casa para felicitarme. Ella me sugirió que solicitara admisión en su universidad. Es una gran escuela, Leo. Si vienes aquí, me tendrás a mí, tu hermana mayor, para cuidarte. Esta versión de Elisa aún me inquietaba un poco, tan amable y simpática. Decliné cortésmente. Todavía no he decidido a qué escuela quiero solicitar admisión. ¿En qué debería pensar Elisa? Solo escúchame. Leo irá a donde quiera ir. Tú no te metas, dijo la tía Carol, apartándola a un lado. Mamá, no lo entiendes, Elisa persistió. Intenta convencerme. Entonces solo tú lo entiendes. La tía Carol la miró fijamente. ¿Crees que sabes más que sus profesores? Leo, deberías pedirle consejo a tu orientador vocacional. Mira donde te sugiere que presentes tu solicitud. De acuerdo, tía Carol, dije con una sonrisa. La tía Carol arrastró a una reacia Elisa, murmurando. ¿No ves que el niño no quiere ir a tu escuela? No tienes tacto alguno. Su orientador le dijo que con esas calificaciones puede elegir la universidad que quiera. No entendía por qué Elisa insistía tanto en que fuera a su escuela, pero en esta vida yo tenía mis propios planes. Solicité admisión a una prestigiosa universidad en Washington, D.C. con un programa de relaciones internacionales de primer nivel. Solo se lo conté a todos después de haber presentado mis solicitudes. La tía Carol y el tío Rick rebosaban de orgullo. Una universidad de Washington, D.C. Eso significa que algún día trabajarás para el gobierno, ¿verdad? Nuestro Leo es realmente especial. Solo Elisa permanecía inexpresiva, con aspecto hosco. Durante mi 3er año de universidad, Elisa y Derek se casaron. Utilicé el dinero que había ahorrado dando clases particulares para darles un generoso regalo de bodas junto con una tarjeta, felicidades a mi hermana y cuñado favoritos. Les deseo una vida llena de felicidad. En mi primer año de posgrado, comencé a salir con alguien. Mi novia Chloe era la hija de mi asesor y una estudiante de posgrado en un departamento diferente. La conocí en la oficina de mi asesor cuando fui a entregarle una investigación. Ella estaba allí y observó mientras yo debatía metódicamente un punto con su padre. Después de eso, comenzó a perseguirme sin descanso. En aquel momento, estaba completamente centrado en mis estudios y la rechacé innumerables veces,
pero ella no se dejó amedrentar. Por más que la rechazara de forma tan directa, ella simplemente sonreía. Era difícil resistirse a alguien tan brillante y llena de vida que me colmaba de un afecto tan genuino. Quedé prendado. Le pregunté cuándo empezó a sentir algo por mí. Dijo que fue amor a primera vista. Negué con la cabeza, sin creerle. Es cierto, insistió ella. Soy una persona superficial. La primera vez que te vi, quedé cautivada por lo guapo que eras. Luego, cuando te vi debatir con mi padre, quedé completamente impresionada. Estabas tan tranquilo pero seguro, tan lógico, que lograste persuadirlo. Fue increíble. Nunca había conocido a un chico tan atractivo por dentro y por fuera. Salir con Chloe fue fácil. Me pareció lo correcto. Aunque nos dedicábamos a campos diferentes, a menudo compartíamos nuestras luchas y triunfos académicos. Yo era del tipo callado, pero ella era ingeniosa y divertida, siempre me hacía reír y me levantaba el ánimo. Nos respetábamos, nos animábamos mutuamente y planeábamos nuestro futuro juntos. En mi vida anterior, Elisa fue la única mujer con la que estuve. Parece que nos saltamos por completo la etapa de citas, pasando directamente de la boda a las realidades mundanas de la vida matrimonial. No fue hasta que estuve con Chloe que finalmente entendí lo que se sentía al tener una relación sana. Descubrí que el amor correspondido era algo maravilloso y gozoso. Un año después de comenzar mi carrera, Chloe y yo nos casamos. El día de nuestra boda, invité a la tía Carol y al tío Rick. Por cortesía, también envié una invitación a Elisa y Derek. Para ser honesto, realmente no los quería allí. Como vivíamos y trabajábamos en ciudades diferentes, no nos habíamos visto en años. Esperaba que nuestra relación siguiera desvaneciéndose hasta que prácticamente fuéramos desconocidos. Además, Elisa estaba recién embarazada. Incluso la llamé específicamente. Elisa, es un viaje largo y no es bueno para tu salud. No pasa nada si no puedes asistir, lo entiendo. Pero el día de la boda aparecieron de todos modos. El regalo de Elisa era una cajita. Lo acepté deprisa y no tuve oportunidad de abrirlo. Después de la ceremonia, me dirigí a cambiarme para ponerme el traje de la recepción. Mientras caminaba por el pasillo del hotel, oí una discusión proveniente de una escalera cercana. Si no hubiera visto el recibo en tu bolso hace un momento, nunca me habría enterado. ¿Le compraste un coche a Leo? Eres muy generosa. Soy tu esposo, ¿por qué no me compras un coche a mí? Era la voz de Derek. Me quedé paralizado. Recordé la pequeña caja que Elisa me había entregado esa mañana. Rápidamente la saqué del bolsillo y la abrí. Dentro, recostada sobre un cojín de terciopelo, había una llave de coche. Un recuerdo de 2 meses atrás salió a la luz. De repente, Elisa, con quien no había hablado en años, me había llamado. Dijo que su madre le había contado que yo me iba a casar y quería saber la fecha. Charlamos cortésmente durante unos minutos. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba tomando clases de manejo, tratando de obtener mi licencia antes de la boda ya que después no tendría tiempo. ¿Pero estaba loca? ¿Por qué me compraría un coche? Ni siquiera en el futuro, y mucho menos ahora, casi nadie regalaba algo tan extravagante. Desde la escalera, se oyó la voz de Elisa. Leo es mi hermano. A lo largo de los años, ha gastado mucho dinero ayudando a mis padres. ¿Qué tiene de malo que yo, como su hermana, le compre un coche? Ni siquiera tienes coche todavía, ¿qué te da derecho a comprarle uno? Ni siquiera puedes aprobar el examen de conducir, ¿para qué necesitas un coche? No me importa. Si no recuperas ese coche, se acabó. ¿Por qué eres tan materialista?, respondió ella. Disminuí el paso y pasé silenciosamente. Pensé en mi vida pasada. Cuando Elisa se compró su primer coche, yo también quise sacarme el carné de conducir. Ni te molestes, había dicho. Con tu nivel de educación secundaria, jamás aprobarás el examen escrito. No pierdas el tiempo. Unas pocas palabras suyas habían extinguido la pequeña chispa de ambición que había logrado encender. Simplemente no entendía a Elisa.
Siempre parecía ser más dura con las personas más cercanas a ella, sus maridos. En nuestra vida anterior, me ignoró durante décadas mientras colmaba de atenciones a un hombre a miles de kilómetros de distancia. Nunca me compró ni una sola prenda de ropa, pero cuando Derek mencionó en una carta que el invierno era especialmente frío, se desvivió por comprarle un abrigo de plumas y enviárselo por correo. En esta vida, se casó con el hombre al que supuestamente amaba, pero no parecía tratarlo mucho mejor. Sabía que él estaba intentando sacarse el carné de conducir, pero aún así lo menospreció diciendo que nunca lo conseguiría. Prefirió comprarle un coche a su hermano adoptivo antes que a él. No podía comprender su lógica. Después de la boda, mientras lo despedía, aproveché la oportunidad para sacar la cajita y entregársela a Derek. Derek, acabo de enterarme de lo que me dio Elisa. Es un regalo increíblemente generoso y agradezco el gesto, pero me resulta absolutamente imposible aceptarlo. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, me di la vuelta y prácticamente salí corriendo. Tras la boda, Chloe y yo nos instalamos en una vida cálida y tranquila. Nuestros trabajos eran exigentes, pero siempre sacábamos tiempo el uno para el otro, para cenas, citas y vacaciones. Mi carrera estaba despegando. Entonces hablé con Chloe sobre esperar un par de años para tener hijos y ella estuvo de acuerdo. Pero nuestra tranquila vida se vio truncada por la llegada de una persona. No sé qué le pasó a Elisa, pero solicitó un traslado a otro hospital. Verás, toda su experiencia, sus contactos y su base profesional estaban en su antiguo hospital. Si se hubiera quedado, habría tenido una carrera brillante, igual que en su vida anterior. Puede que ese hubiera sido un estanque más grande, pero estaba empezando desde cero. Sí, hay más oportunidades, pero también mucha más competencia por el talento. Sería mucho más difícil destacar. Sus padres le gritaron, su marido le suplicó que no fuera y tenía un recién nacido en casa, pero nada de eso la hizo cambiar de opinión. Así que me quedé completamente atónito cuando Elisa apareció en mi puerta. No solo se había trasladado a DC, sino que, sin decir una palabra a nadie, había alquilado la casa justo enfrente de la nuestra. A partir de entonces, fue una presencia constante en mi vida. Los fines de semana, cuando Chloe y yo queríamos tener un poco de tiempo para nosotros, ella llamaba a la puerta con un paquete de 6 cervezas y comida para llevar, insistiendo en cenar con nosotros. Cuando sus amigos venían de visita, los invitaba a cenar e insistía siempre en que fuéramos con ellos. Intentaba darnos la fruta y la leche que recibía como paga extra de vacaciones del hospital. Obligados por la cortesía, tuvimos que soportarlo, pero se estaba volviendo insoportable. Entonces, un día, Chloe me dijo, deberíamos vender la casa e irnos. Mi corazón dio un vuelco. Las grandes mentes piensan igual, pensé, pero en apariencia simplemente pregunté por qué. Pensaba que le encantaba este lugar. Esta fue nuestra primera casa, una casa que habíamos elegido juntos en un barrio que ambos amábamos. La comunidad era preciosa y el trayecto al trabajo era muy cómodo para ambos. Las casas aquí tenían mucha demanda. Tuvimos que mover algunos hilos para conseguirla. Chloe dudó un instante antes de decir, no creo que tu hermana Elisa tenga buenas intenciones hacia ti. Me quedé impactado. Eso es imposible. Aunque ambos queríamos mudarnos por la misma persona, nuestros motivos eran diferentes. Elisa me resultaba insoportable y quería alejarme de ella. Chloe se estaba imaginando cosas. ¿Cómo podría sentir algo por mí? En otra vida había estado casado con ella durante décadas. Sabía con certeza que me despreciaba, que me odiaba. Chloe resopló. Soy una mujer, ¿crees que no me doy cuenta? Eres mi esposo. La forma en que ella te mira es exactamente la misma en que yo solía mirarte. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser. ¿No te has dado cuenta? La fruta que traes siempre es tu favorita. Kiwis, mangos, esas cosas son caras y ella las trae por cajas. Y el otro día, cuando se rompió la luz con sensor de movimiento del pasillo y te torciste el tobillo, llamé a un técnico al día siguiente, pero cuando salí, la vi subida a una escalera revisando ella misma el cableado. Ahora que lo mencionaba, sí que parecía así.
Se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Ella siente algo totalmente inapropiado por ti. No puedo permitir que esté cerca de ti, dijo Chloe con tono firme. Así que vendemos la casa inmediatamente. ¿Ya la pusiste a la venta?, pregunté. Sí, ya lo hice con un agente inmobiliario. Dijo que la startup en la que invertí con mis amigos el año pasado acaba de generar grandes beneficios. Estoy pensando en comprar una casa independiente en una urbanización cerrada. De esa forma, no podrá simplemente mudarse de nuevo a la casa de al lado. Chloe tenía la mandíbula tensa. ¿No estás enfadado conmigo?, pregunté con cautela. Ella me abrazó. Un hombre atractivo va a atraer la atención, eso es normal. No es que hayas hecho nada para animarla. ¿Por qué iba a estar enfadada contigo? La única culpable aquí es Elisa, por no tener moral ni límites. Nos movimos lo más rápido que pudimos. Después de eso, utilicé todas las excusas que se me ocurrieron para evitar ver a Elisa. Unos meses después, Chloe y yo estábamos cenando en casa cuando sonó el timbre. Chloe me estaba sirviendo una bebida, así que me levanté para contestar. Cuando abrí la puerta, Derek estaba allí de pie. Derek, antes de que pudiera terminar, un puño voló hacia mi cara. Lo esquivé justo a tiempo. Al oír el alboroto, Chloe corrió hacia mí y me puso detrás de ella. Mira, maldito. Seduciendo a tu propia hermana. No tienes vergüenza, sollozó Derek, luego recogió una caja de cartón con los pies y me la arrojó. Chloe se interpuso entre los dos, protegiéndome. Cuidado con lo que dices, le advirtió. Derek, nunca he hecho nada inapropiado con Elisa, dije con calma. Derek se desplomó de rodillas, sollozando, hecho un desastre. Sí, claro, gritó. No sabes nada. Eres inocente, pero tu preciosa hermana se está divorciando de mí. Vine aquí para intentar recuperarla y encontré las cartas. Ha estado enamorada de ti todos estos años. Eras tú a quien amaba. ¿Qué clase de perversión es esa?, gritó con la voz quebrada. Eres completamente inocente, pero dime, ¿con quién se supone que debo estar enojado? ¿A quién más puedo culpar sino a ti? Siguiendo su dedo índice, vi la caja de cartón que había tirado y las cartas esparcidas por todo el suelo. Una imagen familiar y repugnante inundó mi mente. Me arrodillé, con las manos temblando mientras recogía un sobre. En el anverso ponía, para Leo. Abrí una. Al despegar el papel, las palabras que se extendían por él hicieron temblar todo mi cuerpo. Al igual que en mi vida anterior, las páginas estaban llenas del amor abrasador y obsesivo de Elisa. Solo que esta vez, el objeto de su afecto no era Derek. Era yo. ¡Qué absurdo! Había cambiado por completo el rumbo de nuestras vidas, pero la patología de Elisa permaneció igual. Era incapaz de amar a su propio marido, condenada a suspirar por el que no podía tener. En las cartas, lamentaba sus arrepentimientos. Escribió que se suponía que íbamos a estar comprometidos, que si tan solo nunca hubiera conocido a Derek, podría haber terminado la universidad tranquilamente y haber esperado a que yo creciera. Se quejaba de la mediocridad y el materialismo de Derek, de cómo había sido tan guapo y noble en la universidad, pero se había convertido en un hombre sin ambición después del matrimonio, reacio a trabajar o superarse. Según su relato, Derek solo gasta dinero, compra y se obsesiona con la ropa. Ha desperdiciado su educación universitaria, escribió, y no tiene ambición. Dijo que él no podía entender las cosas de las que ella quería hablar, que ya no tenían nada en común. Pero yo, escribió, era diferente. Era inteligente y trabajador, logré entrar en una universidad de prestigio por méritos propios y estaba muy motivado en mi carrera. En carta tras carta, describió cuánto lamentaba sus decisiones. Escribió una y otra vez lo mucho mejor que habría sido su vida si se hubiera casado conmigo. Venimos del mismo lugar. Ambos habíamos logrado entrar en la universidad. Nuestras mentes habrían estado sincronizadas. Habríamos tenido muchísimo de qué hablar. Éramos la pareja perfecta, lamentó, pero habíamos perdido nuestra oportunidad. Tras hojear apenas unas pocas, comencé a reír, una risa amarga y hueca.
En mi vida pasada, había leído esas mismas palabras en sus cartas a Derek. En aquel entonces, decía que ella y Derek eran la pareja perfecta, pero que trágicamente habían perdido su oportunidad. Derek, ¿qué estás haciendo? Elisa llegó corriendo y levantó del suelo al hombre que lloraba. ¿Para qué pudieras dar rienda suelta a tu repugnante fantasía secreta? Abandonaste a tu marido y a tu hijo, dejaste tu hogar y viniste hasta aquí para rondarle. Derek sonrió con desdén. Pero es tu hermano y tiene esposa. Despierta, Elisa. Cállate. En el momento en que Derek empezó a hablar, Elisa intentó frenéticamente taparle la boca. Fue inútil. Las palabras ya habían salido a la luz. Leo. Elisa me miró con pánico, queriendo explicar, pero sin saber cómo. Su rostro se enrojeció de vergüenza. Lo amas, pero no tienes el valor de admitirlo. La expresión de Derek se tornó feroz. Así que sí sabes lo retorcidos que son tus sentimientos. Bueno, ya es demasiado tarde. Tu precioso hermanito ya ha leído tus repugnantes cartas. ¿Cómo vas a enfrentarte a él ahora? Solo entonces Elisa se percató de las cartas esparcidas por el suelo. Su rostro palideció cadavérico. Se arrodilló, intentando desesperadamente meterlas de nuevo en la caja. Le temblaba tanto la mano que apenas podía sujetarlas. Finalmente, las reunió todas, apretó la caja contra su pecho y echó a correr, tropezando. Durante todo ese tiempo, ni una sola vez se atrevió a mirarme. Después de eso, nunca volví a ver a Elisa. Escuché que se fue. Pero no volvió a casa. Nadie sabía a dónde había ido. Un año después, la tía Carol me llamó. Dijo mi nombre y luego guardó silencio durante un largo rato, como si le costara encontrar las palabras. Tía Carol, sea lo que sea, simplemente dígamelo, le dije. Mi voz era suave como siempre. No tenía paciencia para Elisa, pero la tía Carol nunca me había hecho daño. Leo, ¿puedes venir a ver a Elisa? Está al borde del abismo y no deja de decir tu nombre. Elisa había sufrido un accidente de coche. No iba a lograrlo. No pude rechazar la súplica de la tía Carol. Reservé un vuelo esa misma noche. En la habitación del hospital, Elisa era un enredo de tubos y cables. Cuando me vio, esbozó una leve sonrisa de dolor. Leo, lo siento. Desperdicié décadas de tu vida. Me quedé paralizado. Elisa recordaba que me quedé de pie junto a su cama mirándola durante un largo rato y luego sonreí. ¿Sabes? Cuando leí esas cartas que me escribiste, me quedé atónito. ¿En qué se diferencian de las que le escribiste a Derek en nuestra vida pasada? En ellas decías lo maravilloso que habría sido si nos hubiéramos casado, que no te habrías arrepentido. Pero ahora ya sabes la verdad. Estuvimos casados en nuestra vida pasada. ¿Y cuál fue el resultado? Seguías llena de arrepentimiento. Te pasaste toda la vida obsesionada con no estar con Derek. Y como me casé contigo, nunca terminé la educación secundaria. En esta vida, sin ti, llegué a la universidad, tengo una gran carrera profesional y un matrimonio feliz. Elisa, en nuestra vida pasada fuiste tú quien me frenó. En nuestra primera etapa, después de casarnos, quise ir a clases nocturnas para superarme. Pero entonces la familia de Elisa tuvo una crisis. Su padre tuvo otro golpe de mala suerte y se ahogó mientras ayudaba a un amigo con su barco de pesca. Su madre quedó tan devastada por el golpe que sufrió un derrame cerebral y quedó paralizada. La traje a nuestra casa y la cuidé meticulosamente durante 6 años, hasta el día de su muerte. Elisa estaba muy ocupada con su carrera en aquel entonces. Nunca permití que se preocupara por absolutamente nada en casa. En esta vida, debido a mi interferencia, su padre nunca salió en ese barco. Él y la tía Carol seguían vivos y sanos. En todos los sentidos, el matrimonio de Elisa esta vez debería haber sido mucho más tranquilo. La familia de Derek estaba mejor económicamente que la mía. Le proporcionó una dote muy generosa. Sus padres estaban sanos y no eran una carga. Y aún así, hizo un completo desastre con su matrimonio. Antes no lo entendía.
Dije cómo una persona podía vivir en un estado constante de arrepentimiento. Arrepentimiento en la vida pasada y arrepentimiento también en esta. Derek fue su gran amor. Aquella a la que supuestamente amaste toda tu vida. En nuestra vida pasada incluso te quitaste la vida por él. Pero esta vez lo tenías, y aún así no eras feliz. Ahora por fin lo entiendo, es porque eres codiciosa. Nunca estás satisfecha. Siempre piensas que la hierba es más verde al otro lado y nunca aprecias lo que tienes delante. Para ti, lo mejor siempre es lo que no puedes tener. Elisa esbozó una sonrisa desolada y trágica. Le costaba hablar. Tienes razón. Me lo merezco, susurró. Se le cortó la respiración. Alguien como yo no merece ser feliz. Este es mi karma. Leo, me alegro de que esta vez no me hayas elegido. Al ver que palidecía y su respiración se volvía más dificultosa, llamé rápidamente a un médico. Al final, Elisa sobrevivió, pero nunca volvería a caminar. Quedó confinada a una silla de ruedas de por vida. Derrick la abandonó a ella y a su hijo. Sus padres la llevaron de vuelta a su casita en Avonwood. La pareja de ancianos ahora tenía que cuidar de su hija y criar a su nieto. La vida era dura. Poco después, Elisa se suicidó una noche. Dejó una nota de suicidio y una tarjeta bancaria. En la nota decía que no podía soportar ser una carga para sus padres y que le daba demasiada vergüenza seguir viviendo. El día que recibí la noticia, me quedé callada durante un largo rato, y luego solté un suspiro profundo. Con tu personalidad, no creo que te sintieras triste por ella, dijo Choe, curiosa. No siento pena por ella. Siento pena por sus padres, dije. Elisa siempre estaba huyendo. Ella consiguió su paz, pero les dejó la carga a ellos. Está bien, dijo Choe, rodeándome con un brazo. Podemos volver a visitarlos juntos de ahora en adelante. Eres demasiado bueno conmigo. Claro que sí. Eres mi esposo. ¿Con quién más podría ser buena?, dijo con tono triunfante. ¿No has oído el dicho? ¿Qué dicho? Un esposo feliz hace un hogar feliz. Epílogo. La perspectiva de Elisa. Cuando Derek Shaw me confesó sus sentimientos, me quedé atónita por un momento, y luego un poco engreída. Sabía que en el campus nos emparejaban, el galán del departamento de inglés y la prodigio de la facultad de medicina, una pareja perfecta. Pero nunca esperé que fuera tan audaz como para declararlo delante de todos. En cuanto a mí, ¿me gustaba? Supongo que sí. Era guapísimo, un cisne entre gansos, como decían algunos. Muchas chicas estaban secretamente enamoradas de él, pero sentían que no eran lo suficientemente buenas como para decir nada. Así que, cuando me lo confesó, mi vanidad se hinchó, pero inmediatamente después me invadió el miedo. Como la mayoría de las chicas a las que les gustaba, sabía que en el fondo sentía que no lo merecía. Su familia era adinerada. La ropa que usaba, sus zapatos de cuero, eran la envidia de todos los chicos de un pueblo pobre. Oí que la crema facial que usaba costaba una fortuna. Mientras tanto, yo sobrevivía con una mísera beca escolar mensual. Mi mejor atuendo era un vestido que me habían hecho antes de empezar la universidad. ¿Cómo podía alguien como yo estar con alguien como él? La inseguridad me calaba hasta los huesos. Así que, al ver a Derek y sus ojos expectantes, mi primer instinto fue huir. Me dije a mí misma que no podía estar con él. No podía dejar que viera mi lado patético y pobre. Abrí la boca y pronuncié un rechazo. Tenía una excusa preparada. Unas semanas antes, mi madre me había escrito para decirme que me casaría con Leo Miller. Su padre le había salvado la vida al mío, y yo tenía que saldar la deuda. Cuando recibí esa carta, imaginé el rostro de Leo. En mi recuerdo, aún era un niño pequeño con cara redonda y brillantes ojos oscuros. Adorable, de verdad. Si él iba a ser mi futuro esposo, no parecía tan malo. Descubrí que, en realidad, no tenía ninguna objeción. Cuando Derek me preguntó por qué lo rechazaba, estaba a punto de decirle que estaba comprometida, pero entonces apareció Leo.
Cuando lo oí negar cualquier relación entre nosotros y presionarme activamente para que saliera con Derek, sentí una punzada de molestia. No era solo vanidad. Sabía que la mayoría de los chicos de mi edad en nuestro pueblo estaban enamorados de mí. ¿Por qué Leo no? Más tarde, indagué un poco, preguntándole si le gustaba a alguien. Fue entonces cuando me di cuenta de que el mocoso ni siquiera había llegado a la pubertad en ese sentido. Todavía no entendía los sentimientos. Me sentí aliviada. Sin mi excusa, no pude resistirme a la pasión de Derek. Nos hicimos novios, pero siempre buscaba maneras de evitar salir con él porque no tenía dinero. Usaba los estudios como escudo. Por razones que no podía explicar del todo, empecé a prestarle cada vez más atención a Leo. Las preguntas difíciles que hacía en sus cartas me hicieron darme cuenta de que el chico era muy inteligente. Me gustan las personas inteligentes y ambiciosas. Me involucré más con él, ahorrando el poco dinero que tenía para comprarle material de estudio y enviárselo por correo. Era aún más brillante de lo que pensaba. Sus notas de ingreso a la universidad fueron mucho mejores que las mías. Y aunque sabía que podía entrar en una universidad mejor, le sugerí que solicitara admisión en la mía. Solo quería tenerlo cerca para poder verlo a menudo. El deseo era abrumador. Pero él tenía sus propios planes. Entró en una universidad de prestigio, una universidad mejor que la mía. Era como un pájaro al que por fin le habían crecido las alas, elevándose hacia un cielo abierto. Sabía que no podía detenerlo. Después de graduarme, comencé mi residencia en el hospital, lo que alegró a los padres de Derrick. Me casé. El hombre con el que me casé era el ideal para muchas chicas, pero yo no me sentía especialmente feliz. Los padres de Derrick lo mimaban y nos dieron mucho dinero para empezar nuestra vida juntos. Mi sueldo también era decente. Después de casarnos, no tenía ningún interés en buscar trabajo. Decía que con 2 padres con empleos estables ya era suficiente. Con una esposa exitosa, había nacido para disfrutar de la vida, no para trabajar duro y ganarse el sustento. Pero su pasatiempo era gastar dinero. Se pasaba el tiempo de compras y vistiéndose. A veces pasaba más de 1 hora por la mañana solo probándose ropa. No sabía cocinar. Yo comía siempre en la cafetería del hospital. Empecé a ver a Derek como un simple jarrón guapo e inútil. No podía hablar con él de mi trabajo, e incluso cuando intentaba hablar de literatura, su especialidad, nunca mostraba interés. El deseo de hablar con él se desvaneció. No era un hombre independiente, ni un buen esposo ni un buen padre. Era un inútil. Un profundo desprecio hacia él empezó a crecer en mí. La verdad es que fui a ver a Leo a escondidas un par de veces. Lo observaba desde lejos, sin atreverme a que me viera. Sabía que mi comportamiento era extraño y vergonzoso. Cuando supe que Leo se iba a casar, no pude dormir durante días. Ese joven brillante debería haber sido mi esposo. Si hubiera sido mi esposo, nosotros teníamos tanto de qué hablar. Habríamos tenido una vida maravillosa juntos. Empecé a arrepentirme de no haber rechazado a Derek desde el principio. Si tan solo hubiera insistido en esperar a que Leo creciera, tal vez hubiéramos tenido una oportunidad. Empecé a sentir resentimiento hacia Derek, culpándolo de arruinar lo que debería haber sido mi destino. Mi paciencia con él se agotó. Cuando supe que Leo iba a sacarse el carné de conducir, tomé una decisión repentina: le compraría un coche. Con un regalo tan extravagante, tendría que acordarse de mí y guardarme un lugar especial en su corazón. Derek y yo tuvimos un hijo, pero Derek era un inútil cuidándolo. Sus padres se mudaron con nosotros para ayudarnos. Nuestra casa se convirtió en la suya, un lugar ruidoso y caótico donde me criticaban por trabajar todo el tiempo, por no estar presente, por no preocuparme lo suficiente por mi propio hijo. Ya no quería volver a casa, solo quería escapar. Eso, combinado con una insoportable añoranza por Leo, me llevó a una decisión descabellada: me mudaría a Deberán. Me fui sola, llevándome solo la caja con las cartas que le había escrito a Leo en mis momentos de mayor soledad. Estaba empezando de cero, pero poder ver a Leo todos los días hacía que valiera la pena. Le dije a Derek que quería el divorcio.
Se negó y vino a Washington DC para enfrentarme. Encontró mis cartas. Fue a ver a Leo. Mis sentimientos, tan bien ordenados, quedaron expuestos ante todos. Me moría de vergüenza. Incapaz de mirar a la cara a nadie, me quedé sola. Cuando desperté después del accidente de coche, tenía los recuerdos de mi vida anterior. Leo, el hombre por el que me había obsesionado hasta convertirlo en un demonio en mi mente, había sido mi marido. ¡Qué absurdo! Y lo había despreciado por ser inculto mientras prodigaba cuidados y atención al inalcanzable Derek. Irónicamente, al final me suicidé por Derek. ¿De verdad amaba tanto a Derek? Mirando hacia atrás, creo que se trataba más de arrepentimiento y orgullo. Cuando rechacé su propuesta y decidí casarme con Leo, no me atormenté. Fue solo cuando supe que Derek se había casado con la hija de un hombre rico que empecé a sentir amargura. Ese sentimiento se intensificó después de que nos encontráramos por casualidad. Al verlo vestido tan elegantemente, no pude evitar pensar en el Leo siempre sencillo y modesto de casa. En la oscuridad de la noche pensaba una y otra vez, ese hombre guapo debería haber sido mi marido. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar comprometida con otra persona? ¿Por qué pagar una deuda tenía que costarme mi propia felicidad? Empecé a obsesionarme con ello. Cuanto más pensaba, más resentimiento sentía y más me desagradaba Leo. Sabía que me amaba, pero yo respondía a su afecto con fría indiferencia día tras día, como si castigarlo pudiera calmar el creciente arrepentimiento en mi corazón. Quizás lo que no se puede tener es siempre lo más deseable. Hacía tiempo que había olvidado cómo era el verdadero Derek en la universidad. El hombre en mi cabeza era una versión idealizada que yo misma había creado. Cuanto más inalcanzable era, más lo deseaba. Con el tiempo, ese resentimiento y arrepentimiento se magnificaron, convirtiéndose en una obsesión que me consumía día tras día. En realidad, cuando me casé con Leo, solo tenía algunas dudas. Someterme a la tubulación fue solo un arrebato. Pensaba que Leo era inferior a mí, indigno de tener hijos conmigo. Nuestro matrimonio después de eso fue tranquilo, sin sobresaltos, incluso armonioso. Incluso mi forma de pensar había empezado a cambiar. Como médica, sabía que el procedimiento era reversible. Fui al hospital pensando que me revertirían la cirugía. Por Leo, por lo desdichado que parecía, le daría un hijo. Pero algo salió mal. Incluso después de la segunda cirugía, mi fertilidad nunca regresó. Leo y yo nunca tendríamos hijos. Así que volqué todo mi amor maternal en el hijo de Derek, incluso le pagué para que estudiara en el extranjero. Cuando supe que Derek había muerto, mi mundo se oscureció. Mi única oportunidad de remediar el remordimiento de toda una vida se había esfumado. Así que decidí seguirlo. Recuerdo claramente que, al cerrar los ojos por última vez, sentí un destello de arrepentimiento. Pensé en mi esposo, Leo. Me di cuenta de que lo extrañaría. Los recuerdos que pasaron ante mis ojos eran todos de él, su sonrisa tímida, su ternura al prepararme sopa, su paciencia al cuidar a mi madre, su meticulosidad al coser un botón de mi abrigo bajo una lámpara. Cada momento de esa vida que tanto atesoraba lo tenía a él. Pero era demasiado tarde para lamentarlo. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en una cama de hospital después del accidente automovilístico. El accidente. Los recuerdos de 2 vidas enteras se arremolinaban en mi cabeza, y por fin comprendí mi propio corazón. Le rogué a mi madre que me dejara ver a Leo una última vez. En el momento en que lo vi, sentí que por fin podía dejarlo ir. Leo tenía razón. Era codiciosa, insaciable. Había arruinado 2 vidas, y todo era culpa mía. Este era mi karma. No morí, pero quedé paralizada. Derek nos abandonó a mi hijo y a mí, dejando a mis padres ancianos, con el pelo blanco de la noche a la mañana, teniendo que cuidar de su hija inútil y criar a su nieto pequeño. No podía enfrentarlos. Volví a huir. Estarían mejor sin mí, ¿no? Por segunda vez, elegí acabar con mi vida. Una persona como yo no merecía vivir en este mundo.